Bueno, una vez más, bienvenidas. Vamos a hablar ahora de Lidia. Lidia, el libro en el que nosotros estamos leyendo la cataloga como un corazón transformado, ¿no? La historia de Lidia es conocida por haberse convertido a la fe en Jesús por el apóstol Pablo. Esta historia lo vemos en Hechos 16, 11 al 15 y Hechos 16 al 40. La palabra de Dios dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entre en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, esa es la historia que habla en Hechos. Quería leerles por qué. Antes de empezar, tenemos que ver por qué está diciendo, por qué se menciona aquí todas esas ciudades, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un viaje a través de las escrituras, porque tenemos que entender por qué Pablo estuvo con Lidia en ese momento. Entonces, empezando en el capítulo 16 de Hechos, vemos que Pablo junto a Silas vamos a ir viendo en el mapa, no sé si pueda poner, pero vamos a ver. Que esto a veces sí, bueno, ahí vamos a ver. No sé si es que pueden ver bien claro el mapa. Sí, ok. Ya, entonces, como les decía, Pablo y Silas iban de Derbe a Listra, como podemos ver, y encontraron a un joven de buen testimonio llamado Timoteo. Entonces, ahí en Listra se encuentran con él y empiezan a hacer ya tres. Y pasaban los tres por las ciudades donde había ido Pablo, dando las instrucciones acordadas en el concilio de Jerusalén. Acuérdense que todo eso ya venían ellos haciendo, confirmando a las congregaciones y compartiendo el evangelio. Luego pasaron por las regiones de Frigia y Galacia. Eso es, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, va continuando. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Les prohibió hablar de la palabra en Asia, ¿no? Entonces llegaron a Misia y trataron de ir a Bitinia. Igual el Espíritu no les permitió. Eso es lo que dice la palabra, que en Asia y en Bitinia Dios no quiso obrar, al menos en ese momento. Sin embargo, sí quiso obrar en Macedonia. También lo que podemos ver es que se une ahí Lucas y vemos que Dios guía a los misioneros a ir a Macedonia. Entonces ahí se está en Misia, se encontraron con Lucas y empiezan otra vez pues entonces el viaje al norte de Grecia. Y en la Biblia se menciona para dar a conocer este lugar porque ese es el norte de Grecia, entonces está hablando ya de Europa, ¿no? Por lo tanto, en el segundo viaje misionero de Pablo, él predicará la palabra en Europa. En esta parte tenemos la guía del Espíritu Santo en este trabajo, pues ustedes están viendo dos cosas aquí. Primero, que a veces impide el trabajo en algún lugar, ¿no? Eso es lo que vemos con lo que pasó con Pablo. Pero también guía y abre puertas en otros lugares. Esto nos enseña en primer lugar que Dios se reserva el derecho de dónde y cuándo obrar. Eso ya le pertenece al Señor, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, siempre actuamos de acuerdo a la voluntad y tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Eso dice su palabra. Esto nos lleva a pensar a nosotros que, o sea, toda la obra de Dios debemos entender que no es nuestra, ¿no? Y hacerla siempre sometidos a su voluntad. Por otra parte, quiero que ustedes puedan notar que ellos eran hombres que Dios había llamado, en los cuales él había puesto el deseo de obedecer a Dios.
Bueno, dejamos ahí porque esto no es el estudio de hoy, sino vamos a hablar de lo que es Lidia, pero es necesario saber qué personajes estuvieron con ella cuando la visitaron. Entonces, ahora vamos a ver en Hechos 16, 11, 12 la conversión de Lidia. Y dice, así que saliendo a Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí fuimos a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Entonces, aquí vamos a ver cómo sale desde Troas. Entonces, ahora, cuando acaba de decir esto la palabra de Dios, ellos fueron de Troas. Lucas, Silas, Timoteo y a la cabeza Pablo tomaron un barco y llegaron a la isla montañosa de Samotracia, ¿verdad? Esta está situada en el mar Egeo, entre Asia y Macedonia, como se puede ver en el mapa, igual está en el norte de Grecia. En esa isla pasaron la noche y después partieron ¿a dónde? A Neápolis, una ciudad que servía de puerto para la ciudad de Macedonia, especialmente para Filipos, podemos ver, ¿no? Porque está cerca de Filipos. Sin embargo, luego de esto, ¿a dónde fueron ellos? Pasaron a Filipos, ¿verdad? Esa es la palabra, esa es la ciudad que se menciona en Hechos 16:12, que dice, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad, provincia de Macedonia. Notamos algo muy importante, que no se dan detalles ni de Samotracia ni de Neápolis, ¿verdad? Pero sí, sí, ¿de qué ciudad se está hablando? Se está hablando de Filipos. Filipos era la primera ciudad de Macedonia. Esta ciudad antes se llamaba Crémides, ¿no? En el 367 antes de Cristo. Por todas porque tenía muchas fuentes cristalinas, pero luego cuando fue conquistada por Filipos II, se puso esta ciudad en honor a nombre de él. La ciudad adquirió una fuerte importancia por sus minas de oro. Y además, esta ciudad era la primera en importancia y muy influyente porque era una de las rutas más conocidas para poder pasar todo lo que era la mercadería. Es muy importante escuchar esto y saber esto. Por esta ciudad pasaba la vía Ignacia, que era muy conocida por el comercio en ese tiempo para el Imperio Romano. Acuérdense que en ese momento estaba el Imperio Romano gobernando. Entonces, ellos tenían muchos caminos y por eso aquí hay una frase que todos conocemos que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? En nuestro país se utiliza eso, no sé si en los demás, pero es por esta situación que se utiliza, porque el Imperio Romano, para conquistar a todas las ciudades, abrió vías por todo lado, por donde pasaba no solamente el comercio, sino las tropas también romanas. Entonces, hay que darnos cuenta que habla de una ciudad muy importante, ¿no? Ahora, vamos a ver la conversión de Lidia en Hechos 16, 13, 15, que dice que el día de reposo salieron fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura que adoraba al Señor. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir, ¿no? Otra vez la palabra de Dios que está hablando del el plan providencial de Dios en la vida de Lidia. ¿Por qué? Número uno, ella estaba en Filipos, que era una ciudad religiosa, pero había muy pocos judíos. Dice, ahí no había una sinagoga. Pablo salió en Shabbat, es decir, sábado, día de reposo, fuera de la puerta junto al río a hacer su oración, pues tenían esa costumbre. Aquí hay unas cosas implícitas que muestra el autor, que no explica, ¿verdad? Pero que es necesario saber cómo es la dinámica de la oración. Primero se requerían de 10 varones que sean cabezas de familia para que haya una sinagoga. Es lo que decía nuestro libro, ¿verdad? Al no haberlo, ¿qué se hacía? Se optaba por las reuniones para orar al aire libre y se requería por lo menos de 10 personas como mínimo, como era el público compuesto que podía ser por gentiles y judíos, no necesariamente judíos, pero tenían que ser gentiles prosélitos judíos, que ya vamos a explicar más adelante, tanto de hombres como de mujeres. Era extraño que hubiera gentiles en la oración, era muy extraño, no era habitual, pero en ese tiempo ya se hablaba del Evangelio. Acuérdense que Pablo, Silas, Lucas y Timoteo ya venían evangelizando, ¿no?
Junto al río había muchas mujeres, así que ahí está Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, y no se acercaron para platicar con ellas. Lo que ellas se acercaron es para compartir la palabra de Dios, porque era la mejor manera de orar. Y ahí hacemos un alto. Usar la palabra de Dios para orar es una de las bendiciones que nosotros tenemos y que debemos aprovechar, porque la palabra es viva y eficaz. Recuerden eso. Lidia no sabía lo que iba a suceder ese día. Ella nunca se imaginó que tendría un encuentro que cambiaría su vida por completo, ¿verdad? En el segundo punto, vemos que en esta parte vemos la conversión de la primera persona en Europa. Lidia, lo más probable es que era una gentil prosélita del judaísmo. Ella oyó el evangelio cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Filipos y y salieron afuera de la ciudad a orar, ¿verdad? Entonces, ella no sabía, como les dije, lo que iba a pasar en ese momento, pero me encanta la escena de cómo cada detalle fue orquestado por la providencia divina, ¿verdad? Podemos ver que se dio una dirección diferente a Pablo porque él iba a ir a Asia, pero el Espíritu no le permitió continuar porque Lidia estaba ahí. El Espíritu Santo conocía quién necesitaba de esa conversión y cambió todos los planes de cuatro evangelistas muy grandes y reconocidos por el corazón dispuesto de Lidia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos también en el punto 3? Vemos en este relato el testimonio de la obra de Dios en esta mujer. Nos enseña mucho acerca de lo que está involucrado en la conversión de una persona. Entonces, es muy importante ver esos datos y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Quién era Lidia? En el número 1 podemos ver que Lidia en la Biblia era originalmente de Tiatira, del Asia Menor, pero ella estaba viviendo en Filipos. ¿Por qué vivía ella en Filipos? Porque, como les dije, Filipos era una de las ciudades donde más mercado activo había, ¿no? Y acuérdense que ella era vendedora de púrpura. Entonces, también hay un dato bien importante que debemos tomar en cuenta. Cuando nosotros vamos al Apocalipsis, hay una de las iglesias a las que se habla que dice que es la iglesia de Tiatira, ¿no? Y miren, no se menciona en la Biblia que algún apóstol fue, no se dice si fue alguno no se menciona nada de eso. Pero puede suponer que quien abrió el evangelio y quien estuvo en esa iglesia fue Lidia. Y eso es muy importante, pues, para nosotros notar. Segundo, no hay información sobre el significado de su nombre en Lidia en hebreo. ¿Por qué? Porque ella no era judía. Recuerden, ella era gentil. Pero Lidia era el nombre de la provincia de Tiatira. Entonces, ella tiene el nombre de la provincia de Tiatira. Eso es por eso viene su nombre Lidia. Ella era emprendedora, ya que vendía tela púrpura, por lo que en Tiatira era muy famosa. Nosotros no se ve que ella tenga un esposo en esta parte, no se ve si es que ella tuvo familia, pero bueno, sí familia, pero no un esposo. Parece que ella era la cabeza de su casa. Tal vez incluía siervos, esclavos, o no sabemos si fuese viuda o soltera, ¿no? No dice la palabra de Dios. Pero ella sí lo que hacía es preparar este tinte púrpura, que es lo que más adelante vamos a hablar cómo se haría. Un poco para que sepan cómo es que ella lograba hacer esto. Y también, Lidia también era una adoradora de Dios que está en Hechos 16:14 y otra vez menciona que era una prosélita judía. Entonces, adoraba a Dios en la Biblia y un prosélito judío, ¿qué era? Era una persona que se convertía al judaísmo y en especial a la ley judía. La palabra viene del griego prosélito, que significa nuevo venido o converso. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, eso es lo que ella era. Continuando, vamos a ver todos los puntos más importantes en la conversión de Lidia. ¿Qué es lo que pasó? Número 1, Dios había preparado el corazón de Lidia. Es decir, que Lidia escuchó y Dios hizo lo que solo él podía hacer, abrir su corazón para que ella creyera en Cristo en ese momento. En ese momento ocurrió el mayor de los milagros, porque ella recibió salvación eterna y fue adoptada en la familia de Dios. Dice la palabra de Dios que esta mujer adoraba a Dios, que era una gentil, ¿verdad? Que se había interesado en el Dios de los judíos. Esto se enfatiza por el hecho de que en el lugar donde los judíos hacían la oración,
estaba ella. Pensemos que Lidia no nos dice ni habla de ningún mérito absoluto en ella, sino que estaba haciendo la obra de Dios en ella. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿no? Dios le había puesto a ella un buscar, un sentir en su corazón de él. Esto también vemos en Cornelio, en la palabra de Dios, que a pesar de que él era gentil, también adoró a Dios. Esa es otra historia también de una persona que estaba en Italia, en cambio, pero bueno, esa es otra historia. Esto es importante también porque nos enseña que la obra de Dios en una persona comienza cuando nosotros le predicamos, ¿no? De la palabra de Dios. Pero no comienza ahí, sino antes. Eso es lo que quería decir. Comienza antes, porque Dios está obrando en el corazón de la persona. ¿Qué pone? Una preocupación, una inquietud, un malestar en su vida. Y luego el oír la verdad del Evangelio, ¿no? Esto nos da ánimo para que nosotros podamos entender cuando tenemos familiares o gente que no ha escuchado de la palabra, para que ellos puedan saber que el Señor va a obrar en sus corazones y va a ser algo milagroso. Segundo, en segundo lugar, una de las cosas importantes en la conversión de Lidia es que Dios abrió el corazón de ella. Es Dios el que hizo esa obra. ¿Qué podemos ver? Dice en el verso 14, y el Señor abrió el corazón de ella ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿verdad? Dice, cuando Dios dice que abrió el corazón, quiere decir que Dios obró en ella mientras Pablo exponía el Evangelio. Para esas palabras que estaba escuchando no quedaban solo en el intelecto, sino que llegaron hasta el profundo de su ser, a su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Solo la palabra de Dios es capaz de hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando Dios quiere llegar a una persona, lo hace a través de su amor, a través de su palabra. Y en segundo dice que, por otra parte, ahí mismo en la palabra de Dios, Dios abrió su corazón para que estuviera atenta y nada le distrajese de la gran verdad que estaba escuchando. Entonces, cuando Dios obra, no hay estorbos. El mensaje del Evangelio fue recibido por Lidia por completo, sin distracciones, a tal punto que toda su vida cambió para siempre. Ahora, una pregunta que estaba en el libro. ¿Por qué fue necesario que Dios abriera el corazón de Lidia? Entonces, porque la palabra de Dios dice que los hombres tienen entendimiento entenebrecido y no pueden recibir el Evangelio, ¿verdad? Como dice Corintios 2, del cuatro al 6. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Dice que aún la predicación del Evangelio debe ir acompañada del poder de Dios. Si no, esta obra de Dios, nada, o sea, nada podría suceder si no hubiese esta obra del Señor, porque eso es algo, es un misterio del Señor. Por eso debemos buscar el poder de Dios como en la oración y apartarnos de todo lo que sea tropiezo para la obra de Dios. Debemos tomar una vez más en cuenta que así como de nada sirve predicar sin el poder de Dios, Dios no obrará si su evangelio no es predicado. Hay dos puntales, ¿verdad? Tenemos que recordar de esa manera. Y algo que tenemos que acordarnos es Romanos 1:16, que dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que dice su palabra. Continuando en su conversión, vamos a ver un punto, el tercer punto, que dice que hubo un resultado en su vida manifestado en su hospitalidad y amor a los creyentes. Es decir, que en Hebreos 16:15 dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa, en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El resultado de esta obra de Dios, acompañada de la predicación fue que Lidia experimentó un cambio de vida, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los cambios que se vieron? Dos. Uno sería, se identificó públicamente con Cristo por medio del bautismo. Es decir, que ella no tuvo temor y no titubeó en identificarse públicamente como una seguidora de Cristo. Cuando se cree en Cristo verdaderamente, uno no duda en confesarlo, ¿verdad? Y ve, dice que llegó a tener un verdadero amor por Cristo y por los hijos de Dios.
Esto se manifestó en que abrió su casa para hospedar a los misioneros. Además de eso, toda su familia conoció del Señor. Inmediatamente puso lo que tenía al servicio de Dios y de los hermanos. En el verso 40, cuando Pablo salió de la cárcel en Filipos, eso está más adelante, regresó a la casa de Lidia. Les animo a que ellos a que puedan ver. Y ella les recibió y les consoló. O sea, no hizo solamente, ¿sabes? No es que solamente fue porque fue emocional, sino que ella ya lo hizo parte de su vida, porque después volvió a recibir a Pablo. Este es el resultado de la obra de Dios. Es un verdadero deseo de seguir a Cristo y un verdadero amor por los hermanos. Amor que no se quedan solamente en palabras, que no es pasivo, sino que no está esperando solo recibir algo de los demás, sino un amor activo que da todo lo que tiene para servir a otros. Eso es lo que ella hizo. Vamos a ver rápidamente el ejemplo de Lidia. Tenemos 5 puntos importantes acerca de ella. A, ella era una mujer trabajadora. Podemos ver que ella era una mujer gentil que estaba sola, pero en ese tiempo las mujeres eran marginadas, ¿no? Eran marginadas por esta situación y con muy pocas oportunidades de sobrevivir. Sin embargo, Lidia fue emprendedora. Ella era vendedora de púrpura, como les había dicho, y era un trabajo, ahora que les explico acerca del tinte de púrpura, bien sucio. No era bueno, porque ella tenía que sacar el tinte de la púrpura, de los moluscos que producían un fuerte olor y en su casa es donde lo hacían. Entonces, ella no se detuvo a decir, no, es que si voy a oler mal y yo no voy a hacer, es que no, ella lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Se valió por sí misma, ¿verdad? Trabajó para el sostenimiento de su familia, no se dejó vencer y sino que puso a prueba sus habilidades, todo lo que ella sabía hacer. Número B, la parte B. Era una mujer que sacaba tiempo para Dios. El trabajar que ella hacía no era una excusa para no adorar a Dios. Antes que Pablo llegara a Lidia, sin ser judía, se congregaban en la sinagoga con los judíos y adoraba a Dios. La letra C sería una mujer que escuchó al siervo de Dios, ¿verdad? Ella, ¿qué hizo? Ella estaba atenta a lo que Pablo dio la palabra. Entonces, la palabra de Dios en Proverbios 16:20 dice, el que atiende a la palabra, prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Eso es lo que dice su palabra. Entonces, ella estuvo atenta y tomó la oportunidad de qué? De poder ser llena del Espíritu Santo cuando Pablo habló. ¿Ok? La D, ella era una mujer interesada por su familia. Bueno, pudimos ver que ella compartió su experiencia con su familia, pues inmediatamente que ella conoció al Señor, ¿qué hizo? Vamos para mi casa. En mi casa se quedan, porque ella sabía que ellos tenían la verdad en Cristo Jesús. Entonces compartió su fe porque sabía que esa fe iba a sanar y salvar a ellos de todo lo que ellos estaban viviendo. Su acto de bautizarse simbolizaba el testificar a toda su familia que aceptaba la centralidad y señorío de Cristo en su vida. Entonces, eso tenemos que tener en claro. Por eso es que ella se interesó en su familia, ¿verdad? En compartir lo que ella ya había recibido. Y por último, en la letra E, ella era una mujer hospitalaria. Ya vimos que ella fue agradecida, fue servicial, tomó la iniciativa de liderazgo en su comunidad para que la palabra de Dios fuera predicada. Entonces fue muy sensitiva. Eso es lo que podemos ver. En conclusión, acerca de la vida de Lidia, podemos decir que la obra es de Dios, ¿no? La vida de Lidia nos enseña que debemos someternos a su guía, recordando que estamos para hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Dios obra con poder en las personas. Es lo que debemos buscar y esperar del Señor. Este sometimiento a Dios y el descansar en su poder no nos debe llevar a la pasividad, sino todo lo contrario. Debe llevarnos a entregarnos con confianza, a servirle y disponernos a ser usados por Él. Tenemos, como decía en el libro, tenemos un papel en la misión de Dios de buscar a los perdidos. Acuérdense, esa es una de las tareas o la gran comisión más importante que el Señor nos ha dejado. En el verso, como cuarto punto, Lidia dice que no tenía la vida fácil, ¿no? Pero ella fue optimista.
y decidió confiar en el Señor. Ella nunca pensó en que se ha acabado todo, sino que ella que dijo, ok, yo voy a confiar en ese Dios todopoderoso y emprendió su trabajo, dice, y le fue bien porque prestó atención después a la palabra de Dios. Tenemos que recordar que Lidia fue una mujer muy reconocida en el Imperio Romano y por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos compraban mucho todo lo que es las telas púrpura. Acuérdense, ellos, ese era su color especial. Entonces, para ella, el negocio estaba, pero de lo mejor con ellos, ¿no? Pero a través de eso también ella aprendió que hay un Dios todopoderoso. Su trabajo también le llevó a ese momento, a esa situación de saber y conocer al Dios de los judíos. En conclusión, y muchas gracias, quiero dejarles una oración que estaba en el libro y que decía que oremos para que Dios siga moldeando nuestro corazón y que nuestras acciones reflejen el Evangelio a los que nos rodean, que esa es nuestra misión. Eso es todo y muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la vida de Phoebe, que es otra de estas mujeres que colaboró en la expansión del Evangelio, de la línea de lo que Patty nos acaba de compartir con Lidia también. Phoebe fue conocida por ayudar a muchas personas y por tener una vida dedicada al servicio. Hablemos un poquito de quién era Phoebe. Su nombre significa luz brillante y fue realmente la única mujer en recibir una carta oficial de recomendación, nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Em, a ella se le dan tres títulos, se le conocen por tres títulos principales. Se le conoce por ser la hermana, diácono o sierva y prostatis. Básicamente los tres títulos hablan de su servicio, sobre todo toda la ayuda que le prestó a la iglesia para expandir el evangelio. Aparentemente no tenemos mucha información de ella, pero aparentemente era una viuda con recursos que no solo proporcionaba apoyo y hospitalidad a aquellas personas que estaban difundiendo el evangelio, como el caso de Paul o Pablo, sino que también utilizaba su influencia para ayudar a los cristianos. Y la historia de Phoebe la podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 16, versículos 1 al 2. Realmente es una historia muy corta, es muy poco lo que se nos dice de ella, pero a la vez es mucho lo que podemos concluir de su vivir y de la clase de persona que era en solamente esos dos versículos. Eh, una de las cosas que realmente dice mucho acerca de nuestro liderazgo en la iglesia es la manera en que servimos, ¿cierto? Entonces, el liderazgo y la influencia se pueden manifestar de muchas cosas, especialmente en este mundo en el que vivimos, donde todo el mundo quiere ser líder y todo el mundo quiere un influencer, especialmente creo que en esta época es mucho más fácil todo tener una plataforma y influenciar personas y tener como esta posición alta de liderazgo, pero realmente el servicio es un componente clave de nuestra labor en el Evangelio, ¿cierto? Entonces, realmente al difuminar la palabra de Dios, una de las cosas que podemos hacer realmente para ayudar es servir. Y el servicio en la iglesia no es solamente apoyar a la comunidad que nos rodea y sostenernos unos a otros, sino realmente es una forma de vida a la que Cristo nos llamó como hermanos y hermanas. Entonces, realmente servir en la iglesia no es una obligación para quedar bien con la iglesia, no es un requisito, ¿cierto? Es algo a lo que Cristo nos llamó al ser parte de su cuerpo. Y es la mejor manera en la que podemos ayudar a difuminar el evangelio. Si nos ponemos a pensar en los servicios en la iglesia, muchas cosas tienen que estar, ¿cierto? Muchas cosas tienen que ser organizadas y realmente la iglesia no está solventada lo suficiente muchas veces para poder pagar personas para hacer cada una de esas labores que se necesitan.
Y ahí es donde nosotros podemos contribuir con nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro conocimiento, las cosas que Dios mismo nos ha dado, porque todo lo que nosotros tenemos, desde las habilidades hasta los recursos materiales, son dados por Dios y le pertenecen a Él. Y realmente esa es la manera en la que nosotros podemos ayudar, sirviendo con nuestro tiempo, sirviendo con las cosas que sabemos hacer. Encontramos también en esta historia que Pablo recomendó a Phoebe. ¿M? Nos comenta la escritura que Pablo conoció a Phoebe en Cencrea y ella era un miembro muy respetado de la iglesia. Estaba bastante implicada y comprometida en la misión de la iglesia, hasta el punto parte de la delegación que le entregó la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Y la carta de Pablo es lo que hoy en día es conocido como el libro de los Hechos. Así que no era una labor cualquiera la que le estaban encomendando y lo que le estaban confiando. En la conclusión de su carta, Pablo manifiesta abierta y públicamente la confianza que tiene en Phoebe y le dijo a los santos de la iglesia romana que debían recibirla como a una más de los suyos y ayudarla en lo que necesitara. Aún llegó a decirles que ella lo había apoyado económicamente a él y a muchas personas. Y como les mencioné, se cree que Pablo le confió la carta de los romanos para ser llevada a Roma. Así que realmente vemos que no era cualquier persona. Vemos que una de sus cualidades más importantes es que era una mujer de carácter, una mujer que podía ser confiable. Y creo que eso habla mucho de ella y de su relación con Dios, porque realmente era una persona que no estaba solamente tratando de tener una posición de liderazgo en la iglesia y tener un nombre y como que ser la persona importante en muchas de las labores que se hacían en la iglesia, sino que realmente estaba tratando de dar un ejemplo y de ayudar a difuminar el evangelio. Romanos 16, 1, 2 es el que nos cuenta la historia de Phoebe y nos dice, os recomiendo además nuestra hermana Phoebe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces vemos realmente que son solamente dos versículos los que nos hablan de la vida de Phoebe, pero aquí hay muchas cosas que podemos concluir de quién era ella y cuál fue su labor y su aporte en la iglesia. ¿Mm? En el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículos 26 al 27, vemos que también Jesús le da una lección de servicio a sus discípulos. Y esta es la historia de dos de sus discípulos em, que prácticamente le hacen una propuesta a Jesús, ¿no? Uno de estos discípulos es Juan, y su hermano, y básicamente ellos han estado siguiendo a Jesús, son amigos cercanos de Jesús y su mamá está súper orgullosa de la posición que ellos tienen, ¿cierto? Porque Jesús los llamó de ser pescadores y personas del común a ser sus seguidores y bueno, como toda madre puedo entender el orgullo que a uno le da que sus hijos salgan adelante, que le sirvan al Señor y que estén aprendiendo cosas nuevas también, ¿cierto? Y que de pronto en ese entonces me imagino que para muchos era algo que era súper exaltado porque obviamente ellos estaban siguiendo al Mesías. Pero esto llegó realmente al corazón de su mamá al punto de querer que ellos fueran exaltados a un nivel más alto que los demás discípulos. Y la historia aquí en la escritura nos cuenta que tanto la mamá como ellos, la mamá los convenció que le pidieran a Jesús que les diera el derecho de sentarse en su trono, al lado izquierdo y al lado derecho de él.
Y esto realmente causó bastante indignación, no solamente en Jesús, sino en el resto de los discípulos, porque creo que fue un pedido bastante atrevido e incluso un poco arrogante. ¿M? Y la respuesta de Jesús a esto fue, ustedes no saben lo que están hablando, no tienen ni idea de lo que están pidiendo, y la decisión de quién se sienta en el trono al lado mío, a la izquierda y a la derecha, no me corresponde a mí, eso es algo que le corresponde a mi Padre. ¿M? Y realmente Jesús les hace ver que ellos, primero, están pidiendo algo que ni siquiera entienden. Segundo, que ellos no están dispuestos a beber de la copa que Él va a beber y a sufrir las cosas que Él va a sufrir, sencillamente para pagar el precio de sentarse al lado de Él y ser merecedor de lo que ellos estaban pidiendo. ¿M? Adicionalmente, Jesús aquí les da una lección donde les dice que realmente si queremos ser los primeros, debemos ser los últimos, ¿cierto? Y que para ser exaltados tenemos que humillarnos, ser humildes. ¿M? Y al igual que Él, eh, no debemos pedir que otros nos sirvan, sino ser nosotros quienes sirvamos a otros. De la misma manera que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y esto es la manera en que Jesús le deja claro a sus discípulos que la grandeza solo llega a través del servicio. ¿M? Sé que en esta sociedad es muy fácil incluso sentirnos con el derecho de que todo lo, todo nos debe ser dado. Creemos que todo lo merecemos y no debemos pagar un precio o hacer un sacrificio o hacer ningún tipo de esfuerzo para obtener las cosas. No las apreciamos, las damos por hecho y sentimos que todo nos tiene que ser dado. ¿M? Y realmente no es así. Realmente el servicio es lo que nos ayuda realmente a llegar a ese nivel. ¿M? Y aquí nuevamente Cristo nos recuerda que al igual que nosotros debemos actuar, ¿cierto? Porque Él fue nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. Y Él mismo nos dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, ¿qué podemos aprender de la historia de Phoebe? En estos dos versículos, como les mencioné, es bastante lo que podemos entrever de la clase de mujer que era ella. ¿M? Y hoy en día creo que es muy fácil dejarse arrastrar por la cultura que está centrada en el yo. Yo, todo para mí. ¿Cómo puedo beneficiarme yo? ¿Cómo puedo obtener beneficio de todas las cosas para mí? ¿Cierto? Y sentimos que merecemos que otros se ocupen de nuestras grandezas, ¿m? De nuestras necesidades, ¿m? Y de hacernos más grandes y de todas las cosas que vienen con el poder, ¿cierto? Pero realmente seguir a Cristo significa lo contrario. ¿M? Servir a Cristo no significa que otros tengan que servirnos y engrandecernos, sino que más bien por el contrario, seamos nosotros quienes sirvamos y suplamos las necesidades de otros. ¿M? Del mismo modo en que Jesucristo se sacrificó por nuestros pecados, ¿m? Y nos enseñó a través de esto una imagen de humildad verdadera, la grandeza en el reino de Dios es humildad de espíritu y servicio en la acción. ¿M? Y el Evangelio realmente nos libera para amarnos los unos a los otros y para entregarnos a los que nos rodean. Varias cosas que nos enseña esta parte de la escritura sobre la labor de Phoebe. Primero que todo nos dice que ella era una diaconisa. La palabra diaconisa significa realmente una sierva. Y sierva que sirve. Entonces, una diaconisa realmente tiene que ser una mujer hospitalaria y eso es algo que Pablo menciona en su carta, que ella era una mujer hospitalaria que no solamente lo ayudó a él, sino que ayudó a muchas personas. ¿M? Otra cosa que como diaconisa ella hacía y que es un ejemplo para nosotros es que cuidaba su testimonio personal, el de su familia y el de la iglesia. Creo que esto es bastante poderoso porque realmente es
liderar con el ejemplo, no solamente de palabras, no solamente a través de dedicarnos a leer la escritura, sino realmente a aplicarla. Ella cumplía con alegría y buena disposición en su ministerio. ¿M? También se mantuvo humilde ante el éxito y fue resuelta y motivada ante los fracasos. Y esa es otra lección que nos da, a que nosotras hagamos exactamente lo mismo. Una diaconisa también entiende cuál es su ministerio y lo desarrolla con alta dignidad. Creo que, como lo mencionaba Patti, realmente Dios es el que nos revela el propósito, ¿cierto? Y la manera en que cada uno de nosotros le vamos a servir. Esto no viene impuesto por nadie más, viene impuesto por Dios. Y cuando entendemos cuál es nuestro ministerio, debemos desarrollarlo con amor y con dignidad. Em, Otra lección que nos da aquí Phoebe es que no debemos dejarnos contaminar con las cosas triviales de este mundo. Hay muchas distracciones, muchas cosas que van a querer obtener nuestra atención y tal vez sacarnos del camino que Dios nos ha puesto para que nosotros le sirvamos. Y muchas personas van a venir con demandas, vamos a tener cualquier cantidad de cosas, incluso en nuestras vidas diarias, el trabajo, la familia, los amigos, los vecinos, muchas cosas que pueden venir como elementos de distracción, tal vez para que no realmente vamos con el propósito que Dios nos ha puesto. Y eso era algo que ella practicaba en el sentido que nos dice la palabra, que ella estaba bastante comprometida con la iglesia y con su labor allá. No permitió que las distracciones de este mundo la apartaran de eso. Otra cosa que hace una diaconisa es orar por sus pastor, orar por los ancianos y los demás líderes de la iglesia. Y esto es bastante importante porque realmente expresa gratitud, ¿cierto? Y expresa un soporte y expresa el servicio también. Debemos orar por nuestros pastores. Nuestros pastores tienen una responsabilidad bastante grande y es de difuminar el evangelio y ayudarnos a caminar en la palabra, ayudarnos a desarrollar nuestra relación con Jesucristo. Y es importante que nosotros tengamos gratitud por la labor que ellos hacen, que oremos por ellos, por discernimiento, por sabiduría y por protección para ellos, que también oremos por los ancianos, ¿cierto? Y por los demás líderes de la iglesia para que ellos puedan llevar a cabo la labor que Dios les ha encomendado. Pero Phoebe no solamente se interesaba por las personas de la iglesia, ella no se interesó solamente por ayudar a aquellas personas que hacían parte de la iglesia. Pablo dice en su carta que ella ayudó a muchos, ¿cierto? Y no solamente ella se enfocó en él, que era quien estaba eh, ayudando a evangelizar, sino que se enfocó en otras personas, incluso personas gentiles. Y eso realmente es un testimonio grande porque ella entendió que su trabajo era algo especial y que no era solamente centrado en aquellos que ya conocían de Dios, que ella también podía ayudar a extender el evangelio y ayudar a aquellas personas que no eran parte de la iglesia. Ahora, un par de preguntas para reflexionar. Y estas preguntas estaban en el libro. ¿Cómo nos inspira la descripción de Phoebe a servir a los demás? Y es, creo que algo que realmente vale la pena preguntarnos, que realmente hagamos introspección en eso, porque todos podemos colaborar de diferentes maneras. Como les hablaba, en la iglesia nomás hay tantas labores que hacer y son tantas las personas que son necesitadas y nosotros, cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Cada uno de nosotros tenemos algún tipo de conocimiento, alguna habilidad que Dios nos dio, que la podemos poner a su servicio y poder ayudar, pero podemos ayudar en nuestra comunidad, ¿cierto? Podemos ayudar a las personas que están en busca de la palabra de Dios, que no necesariamente son parte de la iglesia. Y la segunda pregunta aquí para reflexionar, creemos que los demás nos describen o nos describirían del modo en que Pablo describió a Phoebe. Y creo que esta es una pregunta en la cual podemos reflexionar bastante porque lo que yo les preguntaba también aquí es basado en qué recomiendan ustedes a una persona, ¿cierto?
Y normalmente cuando alguien nos pide que recomendemos a una persona, primeramente que hoy en día es bastante difícil hacerlo, ¿cierto? Pero cuando tomamos la decisión de recomendar a alguien, normalmente lo hacemos basado en el conocimiento que tenemos de esa persona, en la manera en que sabemos que esa persona se comporta, lo que nos ha mostrado realmente a través de su comportamiento, sus acciones, sus reacciones y el ejemplo que nos ha dado. ¿M? Y el hecho de que Pablo se atreviera a recomendar a Phoebe y a describirla como una mujer de confianza, dice bastante. ¿M? Y él confiaba tanto en ella al punto que le encomendó la labor, es lo que se cree, de ser ella quien transportara la carta de Pablo a los romanos, lo que se considera hoy como el libro de los romanos a la iglesia. Así que no puso en sus manos cualquier cosa, ¿cierto? Le entregó un tesoro y uno no le entrega un tesoro a cualquiera. La palabra misma nos dice que no debemos darle nuestros tesoros o nuestras perlas a los, ¿cómo se dice? El animalito, cerdito, al, sí, pig. Porque no podemos poner nuestros tesoros en manos de personas que no los saben apreciar, que no los van a valorar, que no los van a tratar con la delicadeza y el respeto que se merecen, ¿cierto? Porque no les ha costado. Imagínense el tiempo que Pablo pasó escribiendo este libro, esta carta, todas las cosas que tuvieron que suceder para que él pudiera hacerlo, todos los sufrimientos, sacrificios, todos los retos personales que pudo haber tenido para la conclusión de esta carta, porque sabemos que seguramente tuvo muchos tropiezos y muchas limitaciones de recursos materiales también para hacerlo. ¿M? Pero decidió darle la obra final y ponerla en manos de una persona que podía haberla utilizado para cualquier cosa, ¿cierto? Podría haberla utilizado para su propio beneficio, podría haberla destruido, podría haberla puesto en manos de las personas incorrectas. Hubieran podido pasar tantas cosas con el destino de esta carta y este libro que de haber sido así, no lo conoceríamos hoy en día, ¿cierto? Pero Pablo puso este libro y esta labor específica en las manos de una mujer que él dice era digna de confianza. Y creo que por eso es tan importante esta pregunta. ¿Somos mujeres dignas de confianza? ¿Somos mujeres en las que otras personas pueden depositar sus tesoros y los tratamos con el respeto y el cuidado que merecen? ¿Somos personas que apreciamos las cosas que otros nos dan y las cuidamos como si fueran propias porque sabemos el sacrificio y el esfuerzo que les ha costado? Somos personas en las cuales nuestras familias, nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros empleadores o compañeros de trabajo pueden confiar. Nos pueden confiar cosas de gran valor. La palabra también nos enseña que si no somos confiables en lo pequeño, jamás vamos a ser confiables en lo grande. Y creo que Dios siempre nos prueba en las cosas pequeñas para saber qué tanto más Él puede confiarnos y qué tanto más puede darnos. Así que les invito a hacer la oración que también estaba en el libro y es prácticamente orar para que Dios cultive la humildad en nuestros corazones, para que no nos sintamos con ese derecho de que todo lo merecemos, de que todo nos es dado y de que cualquier cosa la tratamos como si fuera nada, como si como no nos cuesta, como dice el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, sino que seamos mujeres de carácter, que seamos mujeres que tratamos todos los tesoros que nos son encomendados como eso, y que entendamos que a través de ese ejemplo también estamos hablándole a otros, y especialmente a las personas que nos observan, a las personas que hasta ahora tal vez están iniciando su proceso de fe. Creo que es bastante importante la manera en que nosotros nos comportamos, la manera en que les sirvamos con el ejemplo. Así que esta reflexión me pareció muy bonita y las invito a hacerlo. Y
preguntémonos, ¿realmente somos recomendables? ¿Qué dirían de nosotros otras personas? ¿Nos recomendarían de la misma manera que Pablo recomendó a Phoebe? Bueno, esta es la presentación sobre la vida de Phoebe. Ahora vamos a hablar de otras dos mujeres que fueron bastante importantes en la iglesia. ¿M? Y este es el caso de dos mujeres que se llaman Evodia y Sintique. Eh, sí, son dos mujeres que las dos estaban ayudando a difundir el evangelio. Las dos estaban involucradas en la iglesia, las dos sentían un amor profundo por llevar la palabra de Dios. ¿M? Y trabajaron juntas en esto. ¿M? Pero al igual que lo vemos hoy en día en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, eh, tuvieron un conflicto. Fueron dos hermanas en la fe que se enfrentaron. Realmente aquí lo que nos enseñan es un llamado a la unidad. Entonces, vamos a ver la historia de estas dos mujeres. Eh, Evodia, el nombre de la primera mujer, es un nombre que significa fragancia. Y creo que esto nos dice mucho, ¿cierto? Porque me hace pensar a mí en las flores, en la naturaleza, en los perfumes, en todas aquellas cosas que son agradables al olfato y que nos hacen sentir bien, ¿cierto? Cuando llegamos a una casa y tiene una fragancia agradable, nos sentimos cómodos. Cuando llegamos a un sitio y tiene una fragancia agradable, nos sentimos cómodos. Cuando conocemos a alguien y tiene una fragancia agradable, nos atrae, ¿cierto? Cuando estamos caminando por el campo y estamos rodeados de flores y naturaleza, su fragancia nos atrae y abre nuestro espíritu y nuestro corazón, ¿cierto? Y el nombre de la segunda mujer, Sintique, significa con suerte. ¿M? Y con suerte quiere decir muchas cosas, ¿no? Creo que con suerte es algo que utilizamos normalmente cuando vemos a una persona que todo le sale bien, ¿cierto? Que donde pone la mano eh, allá prospera y que las cosas que emprende normalmente le funcionan y no importa lo que hagan, de que no le funcione, ¿cierto? Muchas personas lo llaman suerte, yo lo llamo más bendecida, ser personas bendecidas por Dios. ¿M? Pero esta era la combinación de ellas. Era una mujer cuyo nombre significaba fragancia, lo cual quiere decir que podía atraer, ¿cierto? A muchos. Y otra mujer con suerte, lo cual decía que donde pusiera la mano realmente iba a tener éxito. ¿Mm? La historia de Evodia y Sintique la encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos 2 al 3. Otra historia cortita, sin sin mucha información, pero creo que directo al grano. ¿Mm? Estas mujeres tristemente no solamente fueron conocidas por su amor a la iglesia y por su amor de servir y expandir el evangelio, sino que fueron también conocidas por sus conflictos interpersonales y por la mediación de Pablo en ellos. ¿M? Pablo tuvo que intervenir en medio del conflicto que estaban teniendo. ¿M? Estas dos mujeres fueron claves para la construcción y el establecimiento de la iglesia de Filipos, que como Patti nos comentó, ¿quién estaba en la iglesia de Filipos? Lidia, ¿cierto? Lidia fue una de las pioneras. ¿M? Y pensamos, por lo que nos dice la escritura, que Evodia y Sintique, al igual que Lidia, estaban dentro del grupo de mujeres que se reunían a las afueras de la sinagoga de la ciudad a orar, ¿m? Antes de que hubiera la sinagoga. Porque como Patti nos indicó, al parecer por el número de creyentes que habían o judíos que habían en la ciudad de Filipos, no había la cantidad de gente necesaria, que eran los 10 hombres, para que pudieran abrir una sinagoga. Así que ellos se reunían al aire libre a orar. ¿M? Y por lo que nos dice la escritura y por lo que cuenta la historia, al parecer estas dos mujeres, Evodia y Sintique, al igual que Lidia, hacían parte de ese grupo. ¿M?
Las dos mujeres eran mujeres luchadoras y trabajadoras. ¿M? Nos dice la escritura que ellas se asociaron con Pablo para compartir el evangelio. O sea que ambas eran amigas de Pablo y ambas apoyaban a Pablo en la labor de compartir el evangelio. ¿M? Desafortunadamente se vieron envueltas en un desacuerdo del cual no se nos da el detalle cuál fue el desacuerdo, pero fue lo suficientemente fuerte como para impactar, y lo suficientemente fuerte como para que Pablo se enterara y tuviera que intervenir. Pablo le escribe una carta a la iglesia de Filipos, la cual es conocida hoy en día como el libro de Filipenses. Y en esta carta, Pablo insta a Evodia y a Sintique a que dejaran de lado su desacuerdo y se unieran en Cristo, que realmente era el propósito. Entonces, como les mencioné, no sabemos de qué se trataba su desacuerdo, su disputa, pero dado que Pablo la mencionó públicamente en su carta a la iglesia de Filipos, es evidente que esto estaba afectando a la congregación, lo cual es algo bastante triste si nos ponemos a pensar, porque las dos tenían en su corazón el deseo de compartir el Evangelio. Las dos estaban asociadas con Pablo en esto, las dos eran amigas de Pablo, las dos eran mujeres luchadoras y trabajadoras que realmente querían servir en la iglesia y querían ayudar en la misión de Pablo. Pero no supieron manejar sus conflictos interpersonales. Y esto las llevó a que esto se volviera algo público que estaba afectando a la congregación al punto que Pablo tuvo que intervenir. Y algo muy bonito que hace parte aquí, que hace Pablo aquí, es la manera en que él las confronta. Entonces, aquí básicamente la pregunta es, ¿cómo pasaron estas mujeres de trabajar codo a codo con Pablo para compartir el Evangelio a discrepar tan grandemente y tan agudamente que Pablo abordó abiertamente su disputa en su carta a la iglesia de Filipos? Filipenses capítulo 4 versículos 2 al 3, que es donde se encuentra su historia, esto es todo lo que sabemos de ella, nos dice, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron justamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto es todo lo que se nos dice de ellas, pero es bastante fuerte, creo yo, porque nos está dejando entrever varias cosas aquí. El versículo empieza con una palabra que es ruego, ¿cierto? Pablo las está, ¿cómo se dice? Exhortando es la palabra. Pablo las está exhortando a las dos a que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esto prácticamente nos está diciendo, esto no es para ustedes, esto no es para su, ¿cómo se dice? Servicio personal, no es para su reconocimiento. Esto es para el servicio y el reconocimiento y la gloria del Señor. Así que sean de un mismo sentir en el Señor, pongan su mente y su objetivo en el Señor, porque eso es lo que ustedes fueron llamadas a hacer, a divulgar el Evangelio, ¿cierto? Y luego Él nos deja ver aquí mismo, ¿m? Que ellas combatieron justamente con Él en el Evangelio. Nos muestra las dos caras de la moneda, de lo que fueron capaces de hacer ellas cuando trabajaron juntas, como también, y lo que impactaron, como también lo que destruyeron de alguna manera cuando dejaron que sus conflictos interpersonales intervinieran y se interpusieran entre ellas, pero mucho más allá de ello, ¿no? Porque no solamente afectaron su relación personal, sino afectaron la relación de la congregación. Y creo que esto es algo que no es un buen ejemplo para nosotros como cristianos darle a otras personas, porque realmente tenemos que estar unidos en la fe
Y si realmente nuestra misión es difundir el Evangelio, tenemos que seguir realmente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Tenemos que ser de un mismo sentir en el Señor y ponerlo a Él como el eje, ¿cierto? Como la dirección de lo que hacemos, porque realmente la gloria es para Él y no para nosotros. Y tenemos que exhortarnos los unos a los otros y manejar nuestros conflictos de una manera, primero que sea respetuosa, pero segundo que sea honorable a los ojos de Dios y que promulgue lo que realmente nosotros tratamos de enseñarle a otros, ¿cierto? Que evidencia esas cosas que nosotros repetimos y realmente nos llama a aplicar lo que enseñamos. ¿M? Y también nos dice Pablo aquí que ellas también fueron parte de otro grupo, ¿cierto? Porque nos habla de Clemente y los demás colaboradores de él. Así que podemos ver en estos versículos que no solamente eran Pablo, Evodia y Sintique los que estaban trabajando, sino que existían otras personas involucradas también, Clemente y otros colaboradores de él, que seguramente también fueron testigos de este conflicto entre ellas. ¿M? Pero adicionalmente, Pablo también nos deja ver otra cosa aquí importante, y es que por estar en medio de este conflicto y de no saberlo manejar, ellas están perdiendo la visión que es realmente en el Señor, ¿cierto? Y les está haciendo recalcar o, sí, pensar en lo que realmente ellas han hecho y lo que tienen de ganancia también, en el sentido que les dice cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que la labor que están haciendo no es cualquier labor, ¿cierto? Pero ellas tal vez están enceguecidas por su conflicto y no se dan cuenta realmente del impacto de la buena obra que han hecho y están desestimando realmente tal vez la palabra no es recompensa, pero podría ser la, la más cercana, de la manera en que Dios y las personas de la iglesia aprecian lo que ellos están haciendo. ¿Qué podemos aprender de estas dos mujeres? Evodia y Sintique nos recuerdan que aunque hayamos aceptado a Cristo en nuestras vidas, vamos a seguir teniendo conflictos con otras personas. ¿M? Y creo que hay una tendencia a pensar que cuando nos convertimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todo es color de rosa y entramos a ser parte de una congregación donde todo funciona bien y todas las personas son santas y todas caminan en el agua. Nada más lejano de la realidad. Desafortunadamente, existe mucho conflicto en la iglesia. No sé, en nuestra iglesia, una de las preguntas que nuestro pastor repite constantemente es, ¿alguna vez han sido heridos, lastimados o dañados por personas de la iglesia? Y tristemente la respuesta es sí, ¿cierto? Porque todos somos pecadores y todos tenemos maneras de pensar, perspectivas, puntos de vista y opiniones diferentes. Y esto hace que exista el conflicto. ¿M? Pero realmente no es el conflicto lo que es importante. Lo importante es cómo resolvemos ese conflicto de modo que no nos magnifiquemos a nosotros mismos en nuestra disputa, sino que glorifiquemos a Dios en nuestra unidad. Hace muchos años escuché un mensaje que me llegó mucho al corazón y que me hizo reflexionar mucho realmente en el conflicto. ¿M? Y es, no sé si ustedes se han encontrado con personas con las que siempre tienen un conflicto por alguna razón, que no importa lo que ustedes digan, siempre se convierte en un conflicto con esa persona. Si ustedes dicen A, esa persona dice B. Si ustedes dicen C, esa persona dice D. Si ustedes respiran, esa persona se siente ofendida, ¿cierto? Creo que encontramos muchas personas así en nuestro alrededor y tristemente muchas de ellas a veces parte del cuerpo de la iglesia. ¿M? Pero este mensaje realmente hablaba sobre la manera en que resolvemos ese conflicto, ¿no? Y es la postura de nuestro corazón.
Entonces, cuando nosotros entramos en conflicto con otras personas y nos dicen algo y ellos decimos A, ellos nos dicen B y nosotros respondemos con C, y ellos nos dicen D y nosotros respondemos E, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿El derecho a tener la razón y el derecho a magnificarnos y glorificarnos a nosotros mismos y decirle a la otra persona, yo soy el que tiene la razón y yo gano esta discusión? Y mi punto de vista es el que es válido y usted es la persona que está equivocada y usted es el que pierde esta batalla y esta discusión. Y realmente, sí, podemos ganarla de esa manera, ¿cierto? El que habla más duro tiene la última palabra, dice un dicho en mi país. Y eso nos puede hacer sentir grandes, pero realmente muchas veces la respuesta más sabia es el silencio y buscar la paz. Entonces, cuando estamos en conflicto con otra persona, ¿de qué manera lo resolvemos y qué es lo que estamos buscando? ¿Tener el derecho a estar correctos y a tener la última palabra o a buscar la paz? Y realmente las animo a que tratemos siempre de ser las personas que busquemos la paz. Podemos ser el más grande, ¿cierto? No necesariamente decir más significa que estemos correctos. Muchas veces menos es más. Y creo que esta es una lección que vemos en el caso de estas dos mujeres, Evodia y Sintique, que las dos tenían un amor profundo por Cristo, por el Evangelio, por la iglesia, por expandir la palabra de Dios, pero sus relaciones personales no eran las mejores, ¿cierto? Y dejaron que un conflicto se interpusiera entre ellas. ¿M? Este conflicto puede haber sido muchas cosas, porque realmente la palabra no nos dice cuál fue el conflicto, pero puede haber sido una rivalidad, puede haber sido comparación, puede haber sido competencia, puede haber sido que la una le pidió a la otra que le ayudara con algo y la otra no lo hizo de la manera en que lo quería o no lo hizo. Pueden ser muchas cosas, puede ser atención, puede ser detalle, no sabemos cuál fue el conflicto. Lo que sí sabemos fue el impacto que este conflicto tuvo y la manera que afectó a la congregación y la manera que generó que una persona como Pablo tuviera que intervenir y exhortarlas públicamente a través de su carta a la iglesia. Otra cosa que podemos aprender de estas dos mujeres es que debemos dejar que nuestra gentileza sea evidente para todos. No importa si tenemos diferencia de opiniones, no importa si tenemos perspectivas diferentes. Creo que la gentileza no tiene por qué verse afectada por eso. Gentilmente podemos decirle a la otra persona, tal vez esta no es la manera en que yo veo las cosas y esta no es la manera en que yo creo que puedan funcionar entre nosotros, ¿cierto? Pero no tenemos que agredirnos, no tenemos que ser rudos en nuestros comportamientos, no tenemos que ser hirientes, no tenemos que tener acciones que son de falta de respeto a otras personas. Una de las causas más comunes de divorcio hoy en día, y esto llevándolo a otro plano, es el hecho de, y es algo que sucede normalmente, se le atribuye más a los hombres, pero sucede mucho en las mujeres, y es el tratamiento del silencio, ¿no? ¿Mm? De poner la muralla e ignorar a la otra persona. ¿Mm? Y el tratamiento de que te hablo, pero no te respondo. Me hago el que no escucho y me hago el que no es conmigo y te ignoro y te borro de mi lista de likes o de seguidores. Y realmente eso no está resolviendo el conflicto, eso es evitar el conflicto. Son dos cosas completamente diferentes. Y creo que en eso también se expresa el nivel de madurez que tenemos, la relación que tenemos con nuestro padre y la manera en que realmente aplicamos también mucho de lo que aprendemos, ¿cierto? Entonces, son procesos que realmente toman tiempo porque es muy difícil y en nuestra carne siempre quiere ganar. Por eso creo que ese mensaje me impactó mucho, porque la carne dice, yo soy el que tengo que tener la razón y yo soy el que tengo que tener la última palabra. Y creo que en nuestros países tener la última palabra es, mejor dicho, tú eres el grande y poderoso y yo soy nadie al lado tuyo. Y sí, tú estás correcto en todo lo que dices y yo tengo que agachar la cabeza. ¿M? Pero realmente podemos
más bien optar por elegir la paz y no sentirnos engrandecidos a otras personas. No sentir que realmente somos nosotros los que tenemos que ganar. Eh, Aquí también hay otra lección grande y es que los creyentes transformados pueden sustituir la disputa por la amabilidad y trabajar para reconciliar sus diferencias, no evitarlas, trabajar para reconciliar sus diferencias. Si realmente lo que estamos poniendo en el centro es nuestro amor por Dios, nuestro amor por el Evangelio, eh, nuestra pasión y nuestro deseo por ayudar a otros a desarrollar esa relación con Jesús, con Dios y a ser parte del cuerpo de la iglesia, el ejemplo que nosotros demos creo que tiene bastante que ver y tiene bastante impacto. Y eso es lo que Pablo nos evidencia aquí, que el ejemplo que ellas dieron impactó de dos maneras. Positiva, cuando trabajaron juntas, cuando tenían, perdón, cuando tenían el mismo propósito en mente, cuando estaban trabajando juntas para difundir el Evangelio y a quien tenían presente como eje era Cristo, pero también impactó de una manera negativa cuando dejaron que sus diferencias personales se interpusieran en medio de ellas y de la comunidad. ¿M? Y aquí también vemos que aunque Pablo instó a Evodia y a Sintique a buscar la unidad, también las elogió por defender el Evangelio. O sea, no, y creo que esto es otra moraleja para nosotros para aprender, porque todos tenemos que hacer ese camino definitivamente. Eh, Creo que una de las cosas que la palabra nos anima a hacer es a decir la verdad con amor. ¿Cierto? Y no sé si a ustedes les pase, pero para mí esa es una de las cosas difíciles también, porque muchas veces la palabra nos llama también a corregir, ¿cierto? Y de pronto a decir verdades a otras personas, ¿m? Cuando las cosas de pronto vemos que no son correctas. La palabra nos llama a corregir a aquellas personas y animarlas, a aquellas personas que tal vez pueden estar apartándose del camino, pueden estar caminando en pecado y pueden estar haciendo cosas que de pronto no están glorificando a Dios con sus actos. ¿M? Pero la manera en que lo hacemos eh, también tiene mucho que ver y también va a crear un impacto. Y parte de esto es decir las verdades, pero con amor, ¿cierto? Eh, y esto es lo que Pablo hizo aquí, ¿cierto? Él no les dijo, es que ustedes son malas personas y están peleando y esto está generando un mal ambiente y me están haciendo quedar mal y miren el ejemplo que están dando, ¿no? Pablo también reconoció lo bueno que había en ellas. ¿M? Pablo las elogió por el trabajo que ellas hicieron juntas de defender el Evangelio y por todo el apoyo que les había dado, ¿cierto? Pero también las corrigió. Entonces, la corrección viene acompañada del amor. La corrección viene acompañada de las cosas que nosotros también podemos valorar en otras personas. Viene acompañada de apreciación. Entonces, más allá de solamente tirar la piedra y de pronto herir con las palabras a otras personas, también podemos empezar por ser agradecidas con esas personas, por las cosas que han hecho por nosotros, por las cosas en las cuales tal vez nos han apoyado, nos han ayudado, ¿cierto? Y también con amor, respetuosamente y con gentileza, como nos eh, insiste Pablo aquí, podemos hacer corrección, ¿cierto? Y manejar los conflictos y nuestras diferencias. Pablo sabía de lo que ellas eran capaces cuando trabajaban juntas por el Evangelio. Por eso él decidió intervenir aquí, porque esa labor se vio afectada por sus conflictos personales. Pablo les rogó a esas dos mujeres que tuvieran un mismo sentir, y esto fue un llamado a tener una misma meta. ¿Y cuál era esa meta? La meta era Jesucristo, la meta era difundir el Evangelio, la meta era sencillamente el trabajo que ellas estaban haciendo. ¿Para quién lo estaban haciendo? ¿Lo estaban haciendo para ellas y para glorificar su nombre? ¿O lo estaban haciendo para Dios y para glorificar el nombre de Dios? Y eso dice mucho de la postura de nuestro corazón. ¿M? Y Primera de Corintios, en los versículos 12 al 14, em, nos muestra que un cuerpo necesita estar unido. ¿M?
y las animo a que lean estos capítulos, perdón, porque tienen información bastante importante. Y así como de una manera corta para darles un resumen, nos habla de las diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? Y si nosotros miramos a nuestro cuerpo humano está conformado por muchas partes. Tenemos ojos, tenemos orejas, tenemos nariz, tenemos bocas, tenemos brazos, manos, pies, piernas, ¿m? Y tenemos nuestras partes privadas. Y parte de lo que nos dice la escritura acá es, el ojo no puede decirle a la oreja, yo soy más importante, porque yo soy el que veo, ¿cierto? Porque la oreja también podría reclamar, no, yo soy la más importante porque yo soy la que escucho. ¿De qué le sirve ver si no escucha, ¿cierto? Y los pies podrían decir, yo soy el más importante porque sin mí no se mueven. ¿M? Pero las manos le podrían decir, sí, pero sin mí no podrías agarrar nada, ¿cierto? Y podrían decirte a las partes privadas, ustedes son las menos importantes de todas, ¿cierto? Pero realmente el cuerpo no son partes. No tendríamos un cuerpo si fuéramos solamente ojos, no tendríamos un cuerpo si fuéramos solamente orejas o manos o pies o piernas, ¿cierto? El cuerpo es la unidad de todo. ¿M? Y de la misma manera es en la iglesia. Cada uno hemos sido dotado con un don espiritual que nos lo da el Espíritu Santo en el momento en que somos bautizados, ¿cierto? En la, cuando nacemos de nuevo y somos bautizados no por agua por la normal con la que tal vez algunos crecimos, sino por el Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo nos dota de aquellos dones que realmente nosotros vamos a traer para apoyar el cuerpo de Cristo y su iglesia. Y la escritura acá nos dice que hay muchos dones, ¿cierto? Algunos son llamados a evangelizar, otros son llamados a profetizar, otros son llamados a impartir manos, a sanar personas, a exorcizar demonios. Otros hablan en lenguas, otros son llamados a administrar. Cada uno tiene una labor diferente, pero todos son parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, por lo cual nosotros debemos estar unidos y trabajar en unidad. ¿M? Y esto significa pensar objetivamente o con el mismo punto de vista, teniendo la misma meta, que es Jesús, que es Dios, que es la iglesia, que es avanzar el Evangelio, ¿cierto? Y cuando no lo hacemos, realmente lo que está dando es una falta de unidad. Y esto lo deja claro en Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 5. ¿M? Si no tenemos un mismo sentir, también esto hace que se detenga el Evangelio. Y eso también nos lo explica Filipenses capítulo 2 en los versículos 10 al 11. Ahora para reflexionar. En Filipenses 4:2 nos dice, seamos de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Sintique fueron dos mujeres que teniendo el mismo espíritu y siendo miembros del mismo cuerpo, no tenían el mismo sentir de Cristo. ¿M? Dejaron que sus diferencias personales se pusieran en la mitad de lo que realmente era el objetivo y la meta. ¿M? Y aquí la pregunta que nos hace el libro, que nos invita a reflexionar es, ¿has sentido convicción acerca de una discordia relacional en tu propia vida? ¿M? Y creo que todos hemos pasado por esto en algún momento y especialmente en la iglesia y en el cuerpo de seguidores de Cristo, donde muchas veces se convierte en una competencia entre cuál don es el más importante y cuál ocupa el primer lugar. Como también lo vemos en el caso de los discípulos que le pidieron a Jesús que fueran ellos importantes y que se le diera el honor y el privilegio de sentarse a la izquierda y a la derecha de su trono. Siquiera tener la más mínima idea de lo que le estaban pidiendo, ni del precio que hubieran tenido que pagar para realmente hacerlo. ¿M? Eh, entonces, aquí también una reflexión que es basada en lo que nos dice la escritura en Filipenses 2 del 1 al 5. Por tanto, si sienten estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún generismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor,
unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y aquí salté algunas palabras porque son palabras que realmente nos dejan entrever qué es lo que realmente puede desviarnos de ese objetivo principal, de esa meta principal y qué es lo que nos puede acercar también, ¿cierto? Aquí nos dice, no hagan nada, ¿por qué? Por egoísmo o vanidad. Y aquí nos deja entrever para quién estamos haciendo las cosas. Las estamos haciendo para nosotros mismos, para engrandecernos, para buscar seguidores, para buscar reconocimiento, para tener liderazgo sobre otros. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Por egoísmo y vanidad propia? ¿O estamos realmente haciendo las cosas con humildad, cierto? Y las estamos haciendo para el bien común, no para nosotros, sino para otras personas. ¿M? Y aquí nos insiste también en algo que es bien importante y es en considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando nosotros pensamos de los demás como alguien que está superior a nosotros, nosotros no queremos causarles ningún mal. Nosotros no queremos dañar a personas a las cuales tenemos en alta estima. ¿M? Y cuando pensamos en los mandamientos que Dios nos dejó, nosotros no cometeríamos ninguna de esas acciones en contra de personas a las cuales tenemos en alta estima y consideramos como superiores a nosotros mismos. Nosotros no nos sentiríamos con el derecho de mirarlos por debajo, de reojo y de sentirnos engrandecidos al lado de ellos si realmente los ponemos como superiores a nosotros y los tenemos en alta estima. ¿M? Y también yo creo que nos exhorta aquí a algo que hoy en día en esta sociedad es muy fácil en lo que podemos caer muy fácilmente. Y es no velemos solamente por nuestros propios intereses, no miremos solamente en qué beneficio puedo tener, cómo me puedo sacar provecho de lo que esta persona me puede dar o de lo que esta situación me puede dar o de lo que esta posición o este recurso me pueden dar. ¿M? No, no seamos personas que buscamos el yo, o el primero yo, segundo yo, tercero yo, mí mismo y myself, como se dice en inglés, sino seamos personas que velamos por los intereses de los demás. ¿De qué manera puedo servir yo a esta persona? ¿De qué manera puedo hacer una contribución a su vida y hacer que su vida sea mejor, que su vida sea más fácil, que crezca espiritualmente? ¿Qué cosas tengo yo que pueden beneficiar a esta persona? Y no solamente cómo me puedo beneficiar yo de esa persona. Nos habla aquí de un intercambio, ¿cierto? De un intercambio de intereses. No solamente mi interés personal y mi propio beneficio, sino cómo lo que yo tengo también puede beneficiar a otras personas, a esas personas que están a mi alrededor. ¿M? Y lo último de lo que nos habla es la actitud. ¿Y qué actitud nos está diciendo que debemos tener? La actitud de Cristo Jesús, porque ese es nuestro modelo a seguir. Entonces creo que es una exhortación bien bonita que nos hace Filipenses 2 versículos 1 al 5 aquí, para que realmente miremos la manera en que estamos manejando algunas de estas relaciones interpersonales en nuestras vidas. Y bueno, esto es todo en cuanto a la presentación de estas mujeres. Espero que estas historias les hayan hablado a sus corazones también. Una vez más, gracias por estar aquí. Que el Señor las bendiga.